Hola, muy buen día, ¿cómo estás? Un saludo para todos, especialmente para la familia agustina. Soy el Padre Alfredo Ajib Gamonal y en esta ocasión quiero comentarte la lectura del Santo Evangelio según San Juan en el capítulo 13 del versículo 31 al 33 y del versículo 34 al 35. Este Evangelio nos narra la víspera de la ejecución de Jesús. Jesús está celebrando la última cena con los suyos. Ha lavado los pies a sus discípulos. Judas ha tomado ya la trágica decisión de entregar a su maestro. Después de haber tomado el bocado de manos de Jesús, se marcha para entregarlo. El Evangelio de hoy tiene como objetivo manifestar la exaltación de Cristo en la cruz, momento máximo de su glorificación. Además nos revela la señal que identificará a sus discípulos: el amor mutuo. Judas ha tomado la terrible decisión de traicionar a su maestro. Jesús manifiesta que dentro de poco será glorificado. ¿Qué significa ser glorificado en el Evangelio de San Juan? Significa ser exaltado en la cruz. La cruz es la mayor expresión de la crueldad del pecado y del amor de Dios. Es la hora del suplicio de Jesús y de su glorificación por parte del Padre. Por eso dice Jesús hoy en el Evangelio: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pero antes de pasar de este mundo al Padre, Jesús da un mandato a sus discípulos: como yo los he amado, ámense también entre ustedes. La señal por la que conocerán todos que son discípulos míos será que se aman unos a otros. El amarse unos a otros será el distintivo entre sus seguidores. El modelo está en Jesús, que les lavó los pies y dio su vida por ellos hasta morir en la cruz. El amor que procede del Padre y del Hijo, es decir, el Espíritu Santo, es el mismo con el que han de amarse sus seguidores. Llamarse cristianos y no amarse los unos a los otros es el más grande antitestimonio entre sus seguidores. San Agustín, en su sermón 350, nos dice: quien tiene el amor en sus costumbres, posee pues tanto lo que está a la vista como lo que está oculto en la palabra divina. Por tanto, hermanos, perseguid el amor, el dulce y saludable vínculo de las almas, sin el que el rico es pobre y con el que el pobre es rico. ¿Cuántas veces, basados en nuestra experiencia, nos damos cuenta que nuestro ego se resiste a la realización del bien y, en definitiva, a la voluntad de Dios? Nuestra voluntad ha sido herida por el pecado de origen, así como también nuestra inteligencia ha sido inducida al equívoco. Cuesta mucho reconocer el bien y realizarlo en consecuencia. Jesús hoy en el Evangelio es víctima de esta ignorancia por parte de Judas y de su incapacidad para obrar el bien. Jesús sufre las consecuencias del pecado de la humanidad. Por eso es llevado a la cruz y de esta manera nos salva del pecado. Si Jesús nos ha amado de este modo, también nosotros estamos llamados a amar a los demás. La cruz se ha convertido en signo del cumplimiento de la voluntad de Dios y del amor al prójimo. Amarse unos a otros como Jesús nos amó implica ser capaces de morir también por los demás. ¿Cómo podremos amar a los demás si nuestro egoísmo aún impera en nuestras vidas? Obedezcamos a lo que Jesús nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Te invito a que el día de hoy, en tu oración personal, te examines en cuanto a las traiciones que, como Judas o como los demás apóstoles, has hecho de tu maestro. No necesariamente tienen que ser grandes traiciones, sino las pequeñas traiciones de cada día. Luego, no como Judas, sino como Pedro, arrepiéntete de tus pecados y busca tu salvación en Cristo Jesús. Lo puedes hacer a través del sacramento de la reconciliación. Y así, carga con tu cruz, niégate a ti mismo, a tu propio capricho, y sigue la voluntad de Dios como la norma de tu vida. Amar a Dios y a los demás es salir del propio egoísmo. Que Dios te bendiga.